Hola, buenas tardes a todos. Gracias por continuar aquí con nosotros. Por cuestiones de tiempo, trataré de ser breve en el caso que presento. Se trata de una mujer de 38 años, la cual es residente de Guadalajara y licenciada en gastronomía. Ella es casada y ama de casa. Como único antecedente de importancia, ella tiene epilepsia desde los 16 años, lo refiere que inició posterior a un cuadro de varicela y desde entonces está en tratamiento con topiramato, 125 miligramos cada 12 horas. La frecuencia de crisis, tiene una crisis al año aproximadamente y su última crisis para cuando yo la conocí había sido en noviembre del 21. Esta es, en su historia, su neurólogo, que no era yo, que le atendía la epilepsia, le pidió una resonancia magnética en 2021 de control por su epilepsia. Y entonces encontraron estas lesiones, que se las paso. Y tal cual fue un hallazgo, la paciente pues estaba controlada de su epilepsia con una crisis al año. Sin embargo, es común que nos topemos con estos casos, ¿no? Que por algún motivo, por cefalea, por epilepsia, por cualquier otra cosa, hacen una resonancia magnética y encuentran lesiones que les parece que pudieran ser desmielinizantes. En este caso, como no tenía manifestaciones clínicas, su neurólogo decidió vigilarla nada más. Esta es la resonancia, el T1 contrastado y el simple, solamente para mostrarles que no ninguna lesión captaba gadolinio de las que presentaba el paciente. Algunas sí se veían ahí hipointensas en el T1, pero no había captación de medio paramagnético. Esta es su resonancia, que sí le hicieron una cervical, efectivamente, donde no se ve ninguna lesión. Y entonces esta es la vez que yo la conozco. En noviembre del 23 llega a la institución pública, justamente referida como muchos pacientes por lesiones en la resonancia magnética que parecieran de esclerosis múltiple, pero que su médico tiene dudas sobre si pudiera o no ser esta enfermedad. Y entonces, pues primero hacemos un interrogatorio, ¿no? Nuestra historia clínica y voy dirigidamente, es frecuente que tengamos estos casos, entonces voy dirigidamente. ¿Usted ha tenido algún déficit visual, diplopia, pérdida de la visión, entumecimiento, que deje de mover alguna parte de su cuerpo? Y entonces ya lo tenemos como casi un machote, ¿no? Problema con los esfínteres, que sí ha tenido vértigo y todo lo negaba la paciente rotundamente. Sin embargo, me llamó la atención que refería episodios de desconexión, de alteraciones cognitivas que se perdía cuando salía de su casa y que duraban minutos y que de 3 meses a la fecha ella había notado que su cognición había empeorado. Realmente y honestamente en ese momento dije, no, o sea, es otro más que me mandan con lesiones que parecen de esclerosis múltiple pero que terminan siendo vasculares. Vámonos a la exploración física. La exploración física completamente normal, pero llamó la atención un test dígito símbolo de 32. No, a todos sistemáticamente les hacemos test dígito símbolo en la clínica donde yo estoy, pero no a todos les hacemos un MoCA. Y él volvía a interrogar y la paciente negaba cualquier déficit neurológico. Decidí por ese motivo, por lo que ella nos decía y porque vi la resonancia magnética, hacer un MoCA y entonces encontramos un MoCA 17 de 30. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor habrá que ampliar el diagnóstico diferencial, más bien a buscar alteraciones que pudieran condicionar demencias. Sin embargo, después de eso vemos la resonancia magnética, se las pongo aquí, donde podemos ver que todavía están esas lesiones iniciales, sin embargo la paciente presenta nuevas lesiones de características algunas periventriculares y otras yuxtacorticales que tienen inclusive la distribución típica de esclerosis múltiple y entonces ya fue cuando, a ver, de regreso, ¿no? O sea, sí, yo esperaba ver una resonancia llena de lesiones de pequeño vaso, como es lo más común en nuestra consulta cuando nos llegan estos casos. Entonces, hacemos el MoCA, vemos ese MoCA de 17, que no tenía ningún sentido porque la paciente pues era profesionista y tenía una vida aparentemente normal y pues ella sí refería alteraciones cognitivas. Esta es la contrastada donde vemos ahí al menos una lesión, por ahí otra con muchas ganas, pero una francamente sí está captando gadolinio. Y la de cervical nuevamente sin lesiones. Aquí les puse, son las mismas lesiones de la nueva resonancia magnética, donde podemos evidenciar que al menos sí hay 4 lesiones nuevas en la resonancia magnética.
y que al menos hay una lesión francamente captante de gadolinio en anillo abierto y otra que pudiera ser que esté captando, no estoy tan segura. Y entonces aquí les pongo una comparativa de la lesión de la resonancia del 2021 con respecto a la del 23, para que veamos la diferencia y que efectivamente, e inclusive me parece que las que ya tenía pudieron haber crecido un poco en tamaño. Y entonces aquí volvemos al problema, ¿no? Ok, la esclerosis múltiple nos ha enseñado muchas cosas y ha cambiado muchísimo desde que yo era residente, donde decíamos que no afectaba la sustancia gris, donde decíamos que no había, que no afectaba la cognición probablemente. Entonces ha cambiado tanto y pues definitivamente hicimos un abordaje amplio que no hacemos con todos los pacientes que nos llegan con un cuadro franco y con una resonancia magnética típica de esclerosis múltiple. Hicimos un panel reumatológico completo que estaba negativo, perfil tiroideo, panel de vitaminas, esperando buscar si había otra causa de por qué la paciente había tenido ese deterioro cognitivo o ese MoCA de 17 que definitivamente no era normal para su edad. Un citoquímico de líquido cefalorraquídeo que fue normal y decidí hacerle punción lumbar con bandas oligoclonales resultando positivas. Y entonces me dije a mí misma, ¿acaso esta es una manifestación de esclerosis múltiple? Y podría ser un brote cognitivo, a pesar que siempre cuando tengo a mis residentes les digo, lo primero en esclerosis múltiple es la clínica. Y si tu paciente no tiene tales manifestaciones clínicas, pues tú vas a pensar en otra cosa. Y entonces ahí me tuve que callar y pensar en si pudiera ser un brote cognitivo. Aplicamos 3 gramos de metilprednisolona, tal cual fue una prueba terapéutica con toda honestidad y probablemente pueda ser criticable. Sin embargo, 3 meses después la reevaluamos y su dígito símbolo subió 4 puntos y su MoCA se fue a 28. Por lo cual dije, pues no puedo dejarla sin tratamiento. O sea, a lo mejor cumple para el RIS, no tiene un síndrome típico, pero ¿de verdad la voy a solo vigilar? Decidí establecer el diagnóstico de esclerosis múltiple con un debut de brote cognitivo e inicio de tratamiento con fingolimod. Y entonces volteas para atrás y justo los criterios de diagnóstico te dicen, como ya nos mencionó el doctor Francisco y como nos mencionó en la mañana el doctor Comi, que los criterios de diagnóstico exactamente están hechos para síndromes típicos y que debemos de ser cautelosos cuando los vamos a utilizar ante un contexto de un síndrome distinto. Sin embargo, no es que no existan otras manifestaciones de los pacientes o un debut distinto, pero sí debemos de ser mucho más cautelosos porque tendremos mayor probabilidad de equivocarnos si los utilizamos en todos los pacientes por igual. Entonces, habría que ampliar nuestro diagnóstico diferencial. Y entonces me pregunté, bueno, ¿y será que la epilepsia pudo haber sido también una manifestación atípica en este caso? Realmente no lo sé porque ella lo presentó desde los 16 años. Sin embargo, si revisamos, la literatura dice que la prevalencia de epilepsia en esclerosis múltiple es del 3%, mucho más allá o más alto que en la población general, que es de 0.53 a 0.64. Pero sí, efectivamente es la comorbilidad más frecuente en esclerosis múltiple y puede ocurrir en cualquier momento de la enfermedad. Desde que el paciente puede debutar con este síntoma en esclerosis múltiple, por supuesto, entre más tiempo con la enfermedad tenga el paciente y mayor cantidad de lesiones, va a ser más probable que tenga epilepsia. Y definitivamente tiene que ver la localización de las lesiones. Las lesiones intracorticales son 5 veces más prevalentes en pacientes con esclerosis múltiple, que además tienen epilepsia, que en aquellos que no padecen de epilepsia. Entonces sí juega un rol importante la localización de las lesiones. Y entonces, bueno, ¿qué tan frecuente es que verdaderamente un paciente pueda presentar una recaída cognitiva aislada? Y entonces me fui a revisar. Y es un concepto que empieza a surgir después, más o menos como 2011, donde dicen, bueno, vamos a ver verdaderamente si un paciente puede presentar solamente recaídas cognitivas. Y en este estudio, en este artículo, muestran que de 99 pacientes identificaron 17 que habían tenido un empeoramiento de al menos 4 puntos en el dígito símbolo, pero en asociación con lesiones captantes de gadolinio. Y entonces, esto a pesar de que los cuestionarios como el MSNQ estaban normales, lo cual hacía que el paciente no se percatara de sus síntomas y solamente se detectaron por el test de dígito símbolo. En este otro artículo, es una corte prospectiva 3 años, donde estudian el cambio cognitivo durante las recaídas. Y ellos encontraron, sabemos, pues ya se ha hablado mucho durante este congreso,
de la frecuencia tan importante del deterioro cognitivo en los pacientes con esclerosis múltiple, inclusive desde RIS, desde CIS, etc. Y entonces ellos decidieron separar a los pacientes como un paciente que tenía una recaída cognitiva aislada y aquellos pacientes que tenían una afectación de la cognición asociada a una recaída que había empeorado en el EDSS. Y diferenciaron dos grupos, aquellos que empeoraron 8 puntos el dígito símbolo y aquellos que solo empeoraron 4 puntos, que es como lo establecido de empeoramiento que se había puesto en ensayos previos. Y entonces podemos ver aquí que incluyeron 592 pacientes que teóricamente estaban estables, sin actividad clínica ni por imagen. Y entonces de esos solo 83 pacientes tuvieron alguna vez empeoramiento cognitivo. Podemos ver, con esto no sé cómo se apunta, pero bueno, de su derecha en este gráfico podemos ver cómo 22 pacientes tuvieron un empeoramiento del dígito símbolo de al menos 8 puntos, pero si lo vemos acá en la parte de abajo, el 63% de esos pacientes no tuvieron cambios en el EDSS, solo fue un cambio en el dígito símbolo. Y 40 pacientes tuvieron un empeoramiento de 4 puntos en el dígito símbolo, de los cuales 26 no tuvieron cambios en el EDSS, o sea, fueron puramente cambios cognitivos. Perdón, aquí les quería mostrar en las gráficas a su derecha qué es lo que pasa. Cuando un paciente tenía cambios en el EDSS, que es la línea continua, pueden ver que la recuperación en el tiempo, aunque bajó su puntaje de dígito símbolo, es muy buena, se recuperan casi por completo. Sin embargo, cuando el paciente tiene un empeoramiento del dígito símbolo solamente sin afectación del EDSS, vemos que su recuperación no es completa y entonces quedan con una afectación de la cognición. Lo mismo se observó en el grupo de pacientes que solo empeoraron 4 puntos. Por lo tanto, y siendo breve, como lo prometí, ¿qué podemos concluir en este caso? Que las recaídas cognitivas son difíciles de detectar porque el paciente muchas veces no te puede referir esos cambios. La mejoría posterior a las recaídas cognitivas suele no ser completa, entonces sí hay que estar muy atentos y por ahí en los días del congreso se presentaron algunos casos que yo tenía duda de, pues a lo mejor este caso sí tuvo alguna recaída cognitiva y no nos dimos cuenta, no es que realmente haya sido solo un RIS. Debemos utilizar herramientas para evaluar la cognición en nuestra práctica diaria y algunas tan sencillas y rápidas como pudiera ser tal vez un dígito símbolo. Y aunque no es una manifestación típica de la esclerosis múltiple, hay evidencia de que los pacientes pudieran debutar